La fórmula que se utiliza para establecer la ecuación de la recta tangente en un punto dado x a y0 de una función fx es y menos y a la 0 igual a función x0 por x menos x0, donde f de x0 representa la derivada de la función evaluada en el punto x0. Para calcular los mínimos y máximos relativos de la función f de x es igual 2x al cubo menos 10x al cuadrado menos 7x menos 8, primero encontraremos los puntos críticos, igualando la derivada a cero y luego evaluaremos la segunda derivada en esos puntos para determinar si son mínimos, máximos o puntos de inflexión. Para encontrar los puntos críticos resolvemos f de x es igual a cero, por lo tanto 36x al cuadrado menos 20x menos 7 es igual a cero. Utilizando la fórmula cuadrática obtenemos los valores de x, luego evaluamos la segunda derivada y en esos puntos determinamos la concavidad. Para la gráfica trazaremos la función y señalaremos los puntos críticos y usando la información sobre la concavidad determinaremos si son mínimos, máximos o puntos de inflexión nuevamente. El método de Newton, también conocido como el método de Newton-Raphson, es el algoritmo iterativo utilizado para encontrar aproximaciones de las raíces de una función. Consiste en empezar con una estimación inicial donde x es a cero y luego mejorar repetidamente esta estimación utilizando la fórmula xn más 1 igual a xn menos fracción de f x a en la n por la función de xn, donde fxn es el valor de la función en la aproximación actual xn y fxn es la derivada de la función en xn. Las diferencias entre los teoremas de Rolle, Cauchy, L'Hopital y Taylor son: el teorema de Rolle establece que si una función es continua en un intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto y toma el mismo valor en ambos extremos del intervalo, entonces existe al menos un punto dentro del intervalo donde la derivada es cero. Teorema de valor medio de Cauchy establece que si dos funciones son continuas en un intervalo cerrado y derivable, el intervalo abierto, entonces existe al menos un punto dentro del intervalo donde la derivada de su cociente es igual al cociente de la diferencia de las funciones evaluadas en los extremos del intervalo. Regla de L'Hopital. Es utilizada para evaluar límites indeterminados de la forma cero sobre cero o infinito sobre infinito. Consiste en tomar el límite del cociente de las derivadas de dos funciones siempre y cuando existe el límite de sus derivadas. Teorema de Taylor. Establece que una función continua y derivable en un intervalo puede aproximarse por un polígono cerca de un punto en este intervalo. Este polinomio se conoce como la aproximación de Taylor y se puede utilizar para estimar el valor de la función en puntos cercanos al punto de aproximación. La velocidad promedio es la velocidad media de un objeto durante un intervalo de tiempo dado. Se calcula dividiendo el cambio total en la posición del objeto entre el tiempo total transcurrido. La fórmula para velocidad promedio es: velocidad promedio es igual a distancia total recorrida sobre el tiempo total transcurrido. Como dos aplicaciones de las derivadas en el mundo real podemos entender. Para la física, las derivadas se utilizan en la física para describir la velocidad y aceleración de objetos en movimiento, así como para analizar fenómenos como la velocidad de cambio de temperatura en un cuerpo, la tasa de cambio de la concentración de una sustancia en una reacción química, entre otras. También podemos ver utilidades en la economía y en los negocios. Las derivadas se utilizarían en economía para analizar las tasas de cambio de variables como el costo marginal, la producción marginal y la tasa de crecimiento. En los negocios, las derivadas se aplican en la optimización de funciones de costo, ingreso y beneficios para maximizar ganancias o minimizar costos.